Continuando con los análisis multivariados aplicados a la morfometría, vamos a ver el análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales consiste en una rotación de ejes para simplificar la información de las variables originales. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo bastante sencillo, pero es para comprender la situación. Acá tenemos la variable 1 y acá la variable 2 y hicimos una gráfica de individuos de dos poblaciones, uno amarillo y otro morado, y tenemos una nube de puntos. Observamos que entre la variable 1 y la variable 2 existe cierto grado de correlación y es bastante lógico. Por ejemplo, un individuo acá con una, supongamos que variable 1 fuera la longitud de la nariz y la 2 la anchura de la nariz. Un individuo grande va a tener una nariz grande y entonces va a aparecer acá. Un individuo pequeño va a tener una nariz pequeña y tanto la longitud como el ancho va a ser más pequeños. Entonces tenemos acá la nube de puntos. Ahora nosotros queremos reducir el número de variables. En este caso es solo por ejemplo porque dos variables sí se pueden graficar muy bien, pero si tuviéramos 10 variables o 20 variables ya no podríamos graficarlas. Entonces queremos buscar un menor número de variables que reduzca la información. Eso se logra mediante una rotación de ejes. Entonces, acá tenemos ya los ejes rotados. Acá tenemos una nueva variable que es el componente principal 1 y acá el componente principal 2. Y básicamente el componente principal 1 va a ir a lo largo de los datos buscando la máxima varianza. Y la 2 es perpendicular a este y busca la máxima varianza de los datos con la restricción de que el componente 2 debe ser perpendicular al componente principal 1. Entonces se busca la máxima varianza, que realmente lo que nos permite es que, supongamos, el individuo de este extremo, el morado, es el más distante a este individuo de acá para las dos variables. Y si nosotros perdiéramos un poco de información y solo nos quedáramos con la componente principal 1, aquí en el componente principal 1, si vemos la proyección de este punto y de este punto, esos dos puntos continuarían siendo los más distantes. Entonces solamente con una variable que sería el componente principal 1, ya tendríamos la información resumida de las dos variables originales. Los componentes principales son independientes entre sí, se dice que son ortogonales. Por lo tanto, se elimina información redundante. Se pueden formar nubes de individuos de cada grupo. Entonces, ya quitando las variables originales, cualquier correlación entre variables originales se elimina y se resume la información en pocas variables. Ahora, ¿cómo se obtienen los componentes principales? Esto normalmente no lo hacemos nosotros porque es un proceso bastante complicado con álgebra de matrices, etcétera, pero para entender un poco y también para entender los resultados que nos dan los programas de computadora. Se parte de una matriz de varianza-covarianza, que es como esta, la cual se descompone en vectores y raíces característicos. Entonces vamos a ver de qué se trata eso. La matriz de covarianza es, tenemos todas las variables, supongamos en este caso tenemos 3, y colocamos acá, en donde está para la 1 y 1, sería la varianza de esa variable, de la variable 1, puede ser longitud de la nariz, la varianza la longitud de de la cola y la varianza de la longitud del brazo, algo así. Y luego las covarianzas, que es la covarianza es básicamente el numerador del coeficiente de correlación. Entonces, acá, mientras mayor sea la correlación entre las variables, mayor va a ser el valor de la covarianza. Entonces acá sería la covarianza entre las variables 1 y 2, la 1 y 3 y la 2 y 3. Se hace un procedimiento con álgebra matricial que permite transformar esa matriz
en una matriz que tiene ceros acá, es decir, acá ya en lugar de las variables, de las tres variables originales, vamos a tener tres componentes principales que son perpendiculares entre sí, es decir, que no existe ninguna correlación entre ellos, por eso tenemos acá valores de 0 y acá nos van a quedar valores de varianza. Estos valores de varianza de los componentes principales se llaman raíces características y esto es un reflejo de qué tanta información tiene cada una de los componentes principales. En el ejemplo nosotros habíamos mencionado que el componente principal, vamos a 1, tiene el máximo de varianza, o sea, tiene la mayor amplitud entre los puntos. Entonces eso es un reflejo de qué tanta información tiene. El componente 2 tiene menos amplitud acá y menos varianza. Entonces, si queremos ver qué individuos son distintos, primero utilizamos el componente principal 1 porque nos diría, por ejemplo, entre los dos extremos quién es más distinto. Y a una vez obtenido eso, el componente 2 nos da el resto de la información. Por ejemplo, este es un poco más distinto que este de acá, que serían las proyecciones sobre el componente principal 2, pero es menos información que la que tiene el componente principal 1. Entonces lo ideal es que cuando obtenemos los componentes principales, en los primeros, de hecho están en orden, en los primeros componentes principales nos dé la máxima información. Quiere decir que aunque siempre perdemos información, pero perdimos poca información al momento de hacer la transformación. Y usualmente si por ejemplo tenemos 20 variables, usualmente en los tres primeros componentes principales vamos a tener un porcentaje grande de la varianza total. La varianza total simplemente se obtiene con la suma de las raíces características. Entonces el porcentaje usualmente en los primeros componentes principales es grande, entonces ya podemos desechar el resto de la información. Siempre se pierde información al reducir el número de variables. Acá se encuentra que están en orden las raíces características y esta es la mayor, entonces el componente principal 1 es el que tiene más información que el 2 y que el 3. Acá se mira la máxima varianza en el componente principal 1 al ver la proyección de los puntos en el componente principal 1 y después menos en el componente principal 2. Algebraicamente, esta rotación de los ejes para obtener los componentes principales es una combinación lineal de variables. Entonces el componente principal 1, para obtener el componente principal 1, se multiplica un coeficiente que se obtiene del procedimiento por el valor de la variable 1 más otro coeficiente por el valor de la variable 2, etcétera, se suma y eso nos da el valor del individuo en el componente principal 1 y lo mismo para el 2, etcétera. Estos coeficientes A y J, los que se encuentran acá, son los números que representan los vectores característicos y básicamente nos dice qué tan importante es cada variable en el componente principal. Entonces, por ejemplo, para el componente principal 2, si tenemos valores grandes de esta A para la variable 1, quiere decir que esa variable contribuyó mucho para el componente principal 2. Un ejemplo, realmente no es de morfometría, pero en que se estudiaron las inteligencias. Se hicieron pruebas a estudiantes y con ítems para ir viendo cómo se puede interpretar la inteligencia. Y entonces habían individuos que sacaban muy altas notas en asuntos numéricos, otros tal vez en preguntas verbales. Entonces se obtuvieron componentes principales. Entonces, por ejemplo, el componente principal 2, si se comparaba este valor, que tanto peso tenía, y cada una de estas variables sería la respuesta o la pregunta que se le hizo. Si esta pregunta tenía más componente verbal, por ejemplo, y este valor era alto para el componente principal 2, podríamos decir que el componente principal 2 estaba más relacionado con la inteligencia verbal, y así se podía como interpretar cada componente
de acuerdo a qué variables le tienen más peso al formar ese componente. Todos estos datos de las raíces características y los vectores característicos los dan los resultados de la computadora. En el caso de la morfometría se puede utilizar el análisis de componentes principales a un grupo de individuos y tener cualquiera de los tres resultados siguientes. Individuos de distintos grupos forman una sola nube. Quiere decir que todos los individuos son, o sea, no hay diferencias entre poblaciones ni hay divisiones. Puede haber distintas nubes si de acuerdo a los grupos definidos. Quiere decir que cada población es distinta y tiene su propia nube. Y puede ser que los individuos formen nubes correspondientes acá era a grupos distintos a los originalmente definidos, y puede ser que formen distintas nubes de acuerdo a los grupos definidos por nosotros, las poblaciones que creíamos que eran originalmente. El análisis de componentes principales se puede utilizar para reducir el efecto del tamaño. Entonces, usualmente ocurre que el componente principal 1 está asociado a diferencias de tamaño. Porque si, por ejemplo, estamos comparando dos poblaciones, en una población los individuos comen más que en la otra, vamos a tener individuos más grandes. Entonces, todas las variables van a ser mayores en una población que en la otra. Entonces, esto es cierto, que el componente principal 1, que es la diferencia más notoria, está relacionada con tamaño. Es cierto si todos los coeficientes tienen un valor elevado, es decir, todas las variables contribuyen significativamente al componente principal 1. También si la correlación entre el componente principal 1 y todas las variables es positiva y significativa, y si su contribución a la variación global es elevada, arriba del 50%. Entonces ya sabemos que el componente principal 1 es el de tamaño, porque nos indica diferencias de tamaño, por ejemplo, entre grupos, podría ser. Algo que vamos a mencionar más adelante es la relación entre el análisis de componentes principales y la alometría. La alometría son las relaciones entre medidas de distintos órganos de un individuo. Por ejemplo, la relación entre la longitud de la cabeza y la del individuo completo. Entonces, acá tenemos dos variables. Por ejemplo, este es del individuo completo, y la variable 2, y la variable 1 la de la cabeza. Entonces vamos a tener que individuos grandes van a tener longitud y cabeza grandes, y individuos pequeños van a tener longitud y cabezas pequeños. El componente principal 1 por lo general mide el tamaño y tiene la dirección de crecimiento alométrico. Los otros componentes principales miden la forma. Entonces, individuos grandes van a tener valores grandes en el componente principal 1 y pequeños van a tener valores pequeños en el componente principal 1. Y el componente principal 2, si teníamos esa variable, ya nos indica diferencias en forma. Por ejemplo, los individuos que están acá van a tener una cabeza más grande con relación a la longitud del cuerpo, y los individuos de acá van a tener una cabeza pequeña con relación a la longitud del cuerpo. Entonces ya es una diferencia en forma. Cuando se desea comparar dos grupos, por lo general se desea eliminar la diferencia de tamaño que podría estar dada, por ejemplo, porque unos comieron más que otros, o porque unos son de mayor edad que otros, y eso podría marcar diferencias entre las poblaciones sin que haya una diferencia genética real, simplemente diferencia ambiental o de edad, y entonces nos permite concentrarnos en la diferencia en forma. Ahora, si hay más de un grupo, el análisis de componentes principales confunde las diferencias alométricas dentro de grupos con las diferencias entre grupos. Eso lo podemos observar acá. Acá tenemos tres poblaciones que tienen un crecimiento alométrico en esta dirección, individuos grandes acá y pequeños acá. Sin embargo, existen diferencias reales. La población 1
desde individuos que son más, en este caso serían más cabezones que los individuos 2 y 3. Si hacemos un análisis de componentes principales sencillo, nos vamos a obtener el componente principal 1 que va a tender a encontrar la máxima varianza, entonces va a tener una inclinación como esta. El componente principal 2 va a tener esta inclinación, pero no son inclinaciones que nos, digamos, el componente principal 1 en este caso no está siendo paralelo a la recta de crecimiento alométrico que va de acá para todos los grupos, porque está confundiéndose con las diferencias entre los grupos. Entonces, para ello se necesita hacer un análisis de componentes principales especial que considere el crecimiento alométrico dentro de los grupos, que sería en esta dirección. Acá está representado por el componente principal 1 del análisis de componentes principales comunes, que ya representa la recta de crecimiento alométrico. Entonces el componente principal 2 ya nos indicaría qué individuos son, por ejemplo, más cabezones o menos cabezones, ya es la diferencia de forma dentro de los grupos. Existen otras técnicas, pero una ventaja es que el análisis de componentes principales comunes no requiere igualdad de varianzas, entonces es el que se emplea más.